Amén. Pueden tomar sus asientos. Estaba preguntándole al hermano Navarro un dicho que tenemos nosotros como nuestra gente, nuestra raza. Cuando estábamos chiquitos, ¿se acuerdan? Y los lastimábamos, sea los raspábamos una rodilla o algo, y ahí corremos con mamá y, ay, mira, me corté. Y como le decía a nuestra mamá, le besaba y que decía, sana, sana, colita de rana. Si no te sanas ahora, te sanarás mañana, ¿verdad? Estaba viendo un video también el otro día en YouTube en donde estaba un niño y una niña jugando y la niña se raspó la rodilla también y el muchachito viéndole, pues él aprendió de su mamá que cuando se lastima a alguien, se corta, la primera cosa que reciben es un beso. Y el niño desde muy lejos ahí sopla los labios besándole la rodilla a la niña, y bien curioso que se ve. Nosotros como iglesia, como cristianos, también tenemos una práctica. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesita oración, ¿verdad? Y que verdaderamente se encuentran al punto de enfermedad que sí están pidiendo bastante oración. Tenemos una práctica en nuestra iglesia cristiana en donde dicen, debe uno de ungirse con aceite. ¿Han escuchado eso? Que háblenle a los ancianos de la iglesia y debe uno de ser ungido con aceite, y la oración de fe sanará al individuo. Pero fíjense, hermanos, leyendo eso, muchas veces usamos esa porción de escritura que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Usamos muchas veces ese versículo afuera de contexto, o sea, no es lo que quiere decir esta porción de escritura. No hay una magia que uno nomás va y se embarra de aceite. Vienen los ancianos y los embarramos de aceite y los ungimos y ya se van a orar. Eso no es lo que quiere decir. Practicamos, yo digo muchas veces mal esa porción de escritura, y por eso yo quería tomar tiempo hoy para leer esa porción de escritura, pero en su contexto. Vamos a leerlo en su contexto. Empezando, mis hermanos queridos, vemos en versículo 13 en donde se pregunta la pregunta: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Qué bonito ahorita. Sentí un gozo hoy mientras cantábamos alabanzas al Señor que no se sintió la semana pasada. Verdaderamente, como les mencioné la semana pasada, mis hermanos, se sentía como un funerario aquí, un servicio funerario, pero hoy no, ahora se sintió el gozo, y yo estoy confiando que se va a levantar más el gozo, porque debemos verdaderamente estar gozosos porque hemos sido perdonados del pecado, y eso es algo grande. Hoy, esta semana pasada que fuimos para San Antonio al headquarters de Clamor del Barrio, vimos nosotros a individuos en donde el Señor les ha dado libertad de la droga, del alcohol, cualquier sea el detallito de ellos, de que estaban ellos adictados. Pero más importante, Dios los ha librado a ellos del poder del pecado. Porque fíjense, el problema no es el alcohol, no es la droga, no es pornografía. El problema es el pecado. Y muchos de nosotros no entendemos esto, y pensamos que porque ellos han sido liberados de la droga y del alcohol y la pornografía, por eso ellos tienen con más ganas, ellos deben de estar más animados, ¿verdad? Pero lo que no se nos olvida a nosotros, mis hermanos, es que el premio para el pecado es el mismo. Pecado es pecado en los ojos de Dios. Seas un drogadito, un alcohólico, un mentiroso, el premio es el mismo para todo tipo de pecado. Es la muerte, separación eterna de Dios. Y así como ellos enseñan ese gozo para el Señor Jesús porque han sido liberados del poder del pecado, nosotros también debemos. Porque todos nosotros teníamos un destino en el infierno por toda eternidad. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Amén.
Y eso es lo que debemos de entender, mis hermanos. Debe de haber un gozo entre nosotros para el Señor Jesús y la obra que Él ha hecho y está haciendo en nuestros corazones. Por eso dice, si alguien de ustedes está de buen ánimo, que canten alabanzas. La semana pasada fui y hablé con el hermano Cerda y le dije, mire hermano Cerda, yo espero que usted sea un líder acá arriba con nosotros. Yo espero que usted enseñe el gozo que usted verdaderamente siente en su corazón y lo demuestre, para que nuestra gente también empiece a levantarse, ¿verdad? Y me dio un gozo, hermano Cerda, verlo que levantó sus manos y con un gozo. No le dé vergüenza. Al Señor Jesús no le dio vergüenza cuando Él estuvo en la cruz 6 horas por usted y por mí y por todos nosotros, ¿verdad? Que no los dé vergüenza por lo que cuando se trata de alabar al Señor. Amén. Seguimos leyendo, dice a que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Aquí está la porción de escritura de que hablo. Dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, estamos hablando aquí de uno que está enfermo, ¿verdad? Dice, para que ungen con aceite en el nombre del Señor. Pero sigan leyendo, hermano, lo que dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Por eso confiésense unos a los otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Vemos aquí en donde Santiago está hablando de la persona que está desanimada, enfermo del espíritu. Alguien que verdaderamente ha dicho, ¿sabes qué? Ya me fastidié, ya estoy hasta aquí de las cosas de Dios, de las cosas de la iglesia, no quiero saber nada de mi iglesia. La gente ahí en la iglesia son peores adentro de la iglesia que afuera, ya no quiero saber nada y la persona se desanima. Y cuando un individuo se desanima, ¿qué es la primera cosa que hace? Regresa al pecado que ya conocía anterior. Por eso dice, si ha pecado, que confiese sus pecados. Por eso está hablando tocante de un individuo que tiene pecado, que ha regresado al pecado que iba dejado antes atrás. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Fíjense, mis hermanos, la palabra hay sanará, donde dice sanará, donde leemos en versículo 15, dice, la oración de fe sanará al enfermo. Está hablando verdaderamente más del espiritual, un aliviamiento del espíritu, también físicamente, pero más del espíritu. Estamos hablando del individuo desanimado. Cuando andábamos allá en San Antonio, una de las cosas que vimos inmediatamente cuando llegamos al centro, a la casa en donde están rehabilitándose, la primera cosa que ven, hermanos, cuando entra un individuo de los caminos, uno que está adictado, cuando entra, lo reciben primeramente, le dan comida, le dan agua para que beba, empiezan a orar con él y luego lo llevan para el cuarto en donde duermen los hombres o las mujeres. Y ahí empiezan a orar con ese individuo porque duran de perdido como 2, 3 días, 4 días, 5 días a lo más, en donde se están el detox, se está saliendo la droga del cuerpo de ellos. Y fíjense, cuando está saliendo la droga, eso es un tiempo bien peligroso para ellos porque uno se puede morir. Los riñones, los órganos del cuerpo se pueden a parar de funcionar y se puede morir el individuo. Y ese tiempo cuando se le está saliendo la droga al individuo, ellos están vomitándose, se ensucian ellos mismos, todo eso les pasa a ellos y es un tiempo crítico porque ellos se pueden levantar e irse. Pero lo que hace el ministerio Outcry en el barrio, el clamor del barrio, es ellos ponen a un individuo que se quede ahí con ellos 24 horas al día y sean 5 o 6 días a la semana, ellos se quedan ahí 24 horas al día, no se le despegan a ese individuo. Vimos ahí, ¿verdad, hermanas? Vimos ahí 3 individuos que estaban pasando por ese proceso, se les estaba saliendo la droga del cuerpo de ellos y estaban 3 individuos que estaban ahí a un lado de ellos en la cama y nomás estaban leyéndoles la palabra de Dios, estaban orando con ellos, estaban animándolos,
y les estaban sobando las piernas. ¿Se acuerda, hermana? Había un señor, Gilberto parece que se llama. Ese señor estaba adictado por muchos años, 20 y tantos años, a la heroína. Y ese señor estaba batallando mucho, y el hombre que estaba allí, el hermano que estaba allí enseguida de su cama, le estaba dando masajes en la pierna, en los brazos, ¿verdad? No se le despegaba, y algo bien bonito. La palabra cuando dice aquí que sean ungidos con aceite, dicen, si alguien está enfermo, hagan llamar a los ancianos que los unjan con aceite. La palabra unjan no quiere decir nomás que le toman un poquito de aceite y se lo ponen aquí en la frente, como es la práctica de muchos de nosotros en las iglesias, ¿verdad? Un poquito de aceite y hermano Cecilio, ya, eso es ungir. No, lo que indica esta palabra es que agarras tu aceite y vas con un individuo que está desanimado, que necesita ánimo, y empiezas a darle un masaje, ¿verdad? Este individuo está bien desanimado, necesita a alguien que venga y lo anime, y le empiezan a dar un masaje. A la mejor está todo despeinado y lo empiezan a peinar, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa palabra en este contexto, que unjan a un individuo, que lo animen. Y es lo que estábamos viendo nosotros. ¿Cuánto de nosotros aquí estuviéramos dispuestos a estar con un individuo 24 horas al día, 7 días de la semana, o sea, aunque sean 3 días de la semana, y estar cambiando el individuo cuando el individuo se gomita o se ensucia, lavarlo, limpiarlo, animarlo? ¿Quién aquí estuviera dispuesto a hacer todo eso? No muchos de nosotros, no muchos de nosotros. Yo digo con toda confianza que yo no fuera uno de ellos. Yo batallara mucho, yo soy bien vascoso, inmediatamente me da asco con las cosas. Para mí fuera muy duro. Pero lo que anima a esos individuos que hagan eso es que alguien hizo eso, lo mismo con ellos. Alguien los cuidó en la misma manera. Alguien les cambió la ropa cuando ellos se vomitaban, cuando ellos se ensuciaban. Alguien los metió en el baño cuando ellos se mugraban ellos mismos. Alguien oraba por ellos, alguien los animaba. Tuvimos el privilegio de hablar con el pastor de toda la organización, Pastor Jubo, se llama Pastor Jubo, y el papá de él fue el que empezó este ministerio. Ahora, el papá de él, cuando él entró al centro por la primera vez en California, dice que estaba un hombre ahí enseguida de él y que le día comida, y dice que yo me enojaba, dice el papá, yo me enojaba y yo le aventaba la comida para atrás. Se le aventaba y le caía toda la comida en su ropa. Dije, déjame, no me estés molestando. Y me volteaba a dormirme. Despertaba 1 hora o 2 después y ahí estaba el individuo de vuelta, bañadito, limpio, cambio de camisa. Y cuando se llegaba el tiempo de comida, de vuelta me ofrecía comida, y yo le avientaba la comida en su cara. Déjame, te acabo de decir que me dejes, no me estés molestando. Y ahí iba el individuo de vuelta, se bañaba, se cambiaba de ropa, y de vuelta a su lado, nunca lo soltaba. Y el papá le dijo al pastor Yubo, le dice esto, le dice, yo he visto hombres que se pueden defender con sus manos, con cuchillos, con cualquier cosa que ellos pesquen, se pueden defender, pero nunca he visto un hombre que se pueda defender contra el amor de Dios. El amor de Dios siempre está encima, siempre se nos está acercando. Así, hermanos, como las olas del mar, que nomás están las olas del mar pegando a la tierra, ¿verdad? Que se quieren subir a la tierra. Así es el amor de Dios, nunca para. Y eso es lo que quiere decir, mis hermanos, cuando uno debe de animar al desanimado. Porque cuando uno anima al desanimado, lo que está haciendo uno simplemente es que uno está haciendo para otro individuo lo que ya hicieron para uno. ¿Quién aquí en esta iglesia ha sido animado? Yo sé que yo sí. Hay mucha gente que me ha animado a mí, mis hermanos. Hay gente que venían a orar conmigo en la casa. Hay gente que cuando yo ya no quería saber nada de la iglesia, antes que fuera pastor, cuando yo ya no quería, y cuando era pastor todavía, hay gente, hermanos, que iban para la casa y me animaban y me decían, no, Manuel, no te desanimes, el Señor tiene grandes planes para ti. Todos aquí hemos sido animados a un punto al otro, pero se ha llegado el punto, mis hermanos, y escuchen bien, que ahora nos toca a nosotros animar a alguien más. ¿Cuándo vamos a empezar esa época de nuestras vidas? ¿Cuándo vamos
se va a llegar el punto nosotros en que vamos a decir, mira, ya no se trata de yo recibir, ahora se trata de yo dar. ¿En qué manera puedo dar yo? Ahora, ¿a quién puedo animar yo? La palabra de Dios, empezando en versículo 17, habla de un individuo que era un individuo que animaba gente. Este era el profeta Elías. Dice Elías, versículo 17, dice, era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, dice Santiago, muchos de nosotros decimos, no, pues yo no soy pastor, no soy maestro, no soy ni bautizado. ¿Y cómo quieres que yo sea un individuo que el Señor me pueda usar? Pues dice aquí que Elías era un hombre como nosotros, con debilidades. Todos tenemos debilidades, todos tenemos faltas. Yo tengo bastantes faltas. Si no me creen, hablen conmigo acabamos el servicio. Yo soy un hombre con muchas faltas. Pero la palabra de Dios nos dice, eso no te descualifica de que el Señor te pueda usar. Dice, Elías era una persona igualita como tú, pero fíjate, la diferencia es que Elías se emprestó al Señor. Elías se emprestó. Dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. En otras palabras dice Santiago, si Elías pudo, nosotros podemos también. Es lo que está diciendo. Santiago no nos está llamando la atención a Elías, no. Santiago nos está llamando la atención al poder de Dios. Es lo que él está haciendo. Él no quiere que nosotros nos enfoquemos en la persona de Elías. Elías era una persona con faltas igual que tú y yo. Él quiere que nos enfoquemos en el Dios de Elías. Muchas veces, mis hermanos, perdemos ánimo porque vemos otros individuos que son cristianos, son bautizados. Y decimos, mira, ese es bautizado y mira cómo se porta. Ese es cristiano y mira cómo se porta. Ese es pastor o es diácono y mira cómo se porta. No, de perdido yo no soy un hipócrita, hermano Jorge. De perdido yo no, mira. Pero muchos ven el carácter y cómo se porta, el portamiento de otros individuos y se desanima, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo, mis hermanos, es que estamos poniendo la vista en donde no debemos. Los ojos no deben de ir en la persona, deben de ir en el Dios de la persona. Es lo que nos dice Santiago, dice, no se enfoquen en Elías, porque muchos hablan grandemente de Elías. Elías hizo grandes cosas, dice Santiago, sí, mira, con fervor oró que no lloviera por 3 años y no llovió. Y luego oró que lloviera y luego llovió. Dice, pero no se enfoquen en él, porque él es un individuo como ustedes. Enfóquense en Dios Todopoderoso. Ahí viene el poder, ahí viene el ánimo. En otras palabras, para nosotros, en el contexto de animar a otros individuos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? Es la pregunta que debemos estar preguntando. Todos los días Dios hace algo por todos nosotros. Todavía sigue siendo algo por todos nosotros. Cuando llevo yo a mi hija a la escuela en las mañanas y oramos, la primera cosa que yo digo es, gracias Señor, que mientras nosotros dormíamos, tú obrabas por nuestra parte. Tú preparaste este día por nosotros. Tenemos mucho de estar agradecidos para el Señor. El Señor nos ha ayudado, nos sigue ayudando y va a seguir ayudándonos, mis hermanos. Jamás los dejará solos. Esa es la promesa de Dios. Y ahora, así como nosotros vemos a Elías, que Elías era útil para el Señor, se dejó que lo usara el Señor, nosotros podemos hacer las cosas como Elías los hizo también, si nos emprestamos a Dios. Si estamos dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy yo, mira, yo que sé, no sé nada, no soy inteligente, estoy gordo, chaparro y feo, pero tú me puedes usar a mí todavía. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Es necesario que nos dejemos que el Señor nos use. ¿Saben por qué? Porque el Satanás, nomás anda viendo a ver quién puede destruir. Nomás anda viendo. El pecado no respeta a nadie. El poder del pecado no respeta a nadie. Fíjense,
2 semanas para atrás, vino una señora pidiendo oración por su esposo. Ella no viene aquí a la iglesia. Vino pidiendo oración por su esposo, hermano Jorge. ¿Y sabe qué tantos años tiene el esposo de ella? 85 años. ¿Y sabe qué es el problema de ese individuo, hermano Jorge? Está adictado a la pornografía. 85 años y adictado a la pornografía. El pecado no respecta individuos. A nosotros nos enseñaron nuestros padres: respecta a los ancianos, ¿verdad? Respecta al anciano, al mayor, respéctalo, y nosotros respetamos. Pero el pecado no respecta a nadie. A nadie. 85 años de edad este individuo y adictado a la pornografía. El pecado nomás anda viendo en dónde se puede meter. Ahí está el diablo, Satanás, nomás metiendo, nomás con la tentación. Y cuando nos descuidamos y nos despegamos del rebaño, ese es cuando brinca Satanás, que es como un león rugiente. Por eso es necesario, mis hermanos, que seamos individuos que andamos viendo a ver a quién podemos animar. Fíjense en alrededor de ustedes, ¿quién aquí falta? Antes venía más gente, ¿verdad? Antes venía más gente. Y cuando no vienen, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está Julano? ¿Dónde está Julana? Ya no vinieron, pastor, ya no vinieron. A ver cuándo vamos a buscarlos. Se pasan 2, 3 meses. ¿Dónde está Julano? ¿Dónde está Julano? ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Ya no vinieron. A ver cuándo vamos a buscarlo. Se pasan otros 3 meses. ¿Dónde está Julano? ¿Dónde está Julana? Ya no vinieron. A ver cuándo vamos a buscarlos. ¿Verdad? Pero ¿cuándo fueron a buscarlos? ¿Cuándo fueron a buscarlos? Fíjense, cuando yo iba a las cantinas y dejé de ir, a mí vinieron a buscarme hasta la casa, porque ya no iba. Porque ya no iba. Y nosotros, como gente de Dios, ni podemos ir a buscar los propios hermanos y hermanas de uno. No pregunten en dónde está Julano o Julana si no los van a ir a buscar. No pregunten. Miren, mis hermanos, debemos de animar nosotros a la gente, debemos de ir a buscarlos a donde están. Y hermanos, vamos a ungirlos con aceite, y no la manera de que con una botita nomás en la cabeza. No, vamos a darles masajes, vamos a animarlos. Y cuando ellos nos digan a nosotros: váyanse, ya no vengan para atrás, ahí los quedamos. Hay que ser representantes del amor de Dios, que nunca se hace para atrás. El amor de Dios siempre nos sigue hasta los fines del mundo. Y hermanos, necesitamos que ser representantes de ese amor de Dios. Amén. El objetivo es esto. Versículo 19 es: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravia de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ese es el objetivo de nosotros. Vamos a buscar y vamos a salvar al individuo que está peligrando de volver al pecado, de que el Señor lo liberó. Esa es la meta de nosotros, mis hermanos. Eso es la meta. Esta iglesia no necesita más predicadores o maestros. Ya tenemos suficientes. Necesitamos individuos llenos de amor, buscando a aquellos que están perdidos. Es lo que necesitamos. ¿Quieren predicar? Vayan, prediquen en los caminos. ¿Quieren enseñar? Vayan, enseñen en los caminos. Gánense a los individuos para que vengan a la iglesia, para que lleguen a los pies de Cristo. Necesitamos obreros, es lo que necesitamos. Mis hermanos míos, vamos a buscar a aquel que está desanimado. Búsquenlo, no nomás pregunten. Vayan y búsquenlo y tráiganselo. Tráiganselo para que ellos prueben qué tan bueno y grande es Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, espero que este mensaje sea un ánimo. Voy a meter al hermano Víctor que le pase. Y les voy a pedir a todos que se pongan de pie hoy, esta mañana. Y aquel individuo que es animado, que está lleno de ánimo, le voy a pedir que anime a aquellos que no están animosos. Aquel individuo que le falta el ánimo, que dice: ¿sabes qué? Las cosas no están yendo como yo quiero. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Necesitas a alguien que te anime? Pásale para el frente, yo quiero orar contigo. O a lo mejor tal vez necesitas que tomar un tiempo en los pies de Cristo. Pásale para el altar, ponte de rodillas y pídele al Señor Jesús que te llene nuevamente de ese ánimo y de ese amor.
Pero para todos nosotros, hermanos, que decimos, yo ya soy un cristiano maduro, yo ya estoy siendo lo que debo estar siendo, vamos a pedirle al Señor que nos llene del ánimo para ir a animar a aquellos que están desanimados. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Necesitamos obreros aquí, no predicadores, obreros. Cualquier sea lo que necesites que hacer hoy, responde en obediencia hoy esta mañana.